en particular las sopladuras. Acero moldeado en lo que es la producción de fundición en Argentina y en el mundo están siempre primero la fundición gris y la fundición nodular. En tercer lugar el aluminio, y el acero generalmente está en la cuarta posición antes de las aleaciones basadas en cobre. Así que no, digamos, el espacio que ocupa el acero no es muy grande, pero mantiene su posición, sobre todo en los que son aceros para válvulas y aceros al manganeso, aceros al cromo molibdeno, o sea, aceros para la industria del petróleo y gas y para la minería. Yo soy ingeniero metalúrgico de la UTN, Facultad Regional de Buenos Aires, trabajé en la industria de la fundición, inicialmente como técnico, y después hice el grueso de mi carrera en el Instituto Argentino de Siderurgia, como investigador en el área de materias primas, investigador en acería, jefe del sector acería, y de 2002 a 2008 como director técnico. Luego de 2008, a través de Metalon, haciendo consultoría, entrenamiento, servicios de biblioteca y metalografía, para la industria de la siderurgia y la industria de la fundición. Con la industria de la fundición en particular hemos trabajado para empresas de la Argentina, de Bolivia, de Perú y de México. Disponemos de una plataforma de cursos en modalidad e-learning a partir de la pandemia, donde algunos de los cursos son, por ejemplo, metalografía práctica, tratamientos térmicos, tecnología de la fundición que está saliendo en estos días, abarca todos los aspectos de la fundición, digamos, desde las materias primas, tanto para moldeo como para la producción del metal, todo lo que tiene que ver con arenas de moldeo, con preparación de los moldes, con el diseño de las piezas, con los modelos, con los aspectos relacionados con la fusión, básicamente en hornos de inducción, con el tratamiento del metal, el colado y las operaciones de moldeo, rebabado y limpieza, y todo lo que tiene que ver con la inspección posterior de las piezas, aspectos de calidad, los defectos, etc. Además hay otros cursos que son para la siderurgia, específicos como horno eléctrico de arco, metalurgia de cuchara, parada continua, refractarias de acería y laminación de productos largos. En este caso en particular vamos a hacer una introducción y nos vamos a enfocar en un estudio de caso de un tema de sopladuras en una fundición en particular. No hay inconveniente en que cuando lo deseen abran el micrófono si quieren hacer algún comentario, acotar alguna cosa o una pregunta. En general, entonces, la porosidad de las piezas fundidas suele dar lugar al rechazo de piezas o operaciones de reparación o a reclamos de los clientes cuando nos aparece en operaciones de mecanizada, generalmente. El mantener la porosidad bajo control depende de que entendamos bien su origen y las diversas causas que la pueden originar. Si la mantenemos bajo control, podemos mejorar mucho la calidad del producto, la performance en el uso, la confiabilidad del diseño. Puede haber diversas causas, como el atrape de aire durante el colado, situaciones de turbulencia, llenado rápido, el rechupe, al finalizar la solidificación en sus variantes de rechupe primario o rechupe secundario, el atrape de gases provenientes de los nollos, la presencia de gases disueltos en el metal líquido que segregan durante la solidificación, la presencia de escorias o drogas que contienen gas. Hay cálculos hechos en cuanto a cómo aumenta el volumen del aire atrapado
para el caso en particular de lo que es atrape de aire, desde su temperatura original para un volumen determinado, por ejemplo, una burbuja de diámetro de 10 milímetros, como con las diversas temperaturas para los distintos metales va a incrementar su volumen prácticamente de un 50 a un 100%. En lo que es gases que están disueltos en el metal líquido, entonces van a ir perdiendo solubilidad cuando el acero va a solidificar, como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. El concepto que se mantiene aquí en general es que la generación de burbujas se va a producir cuando la presión parcial del oxígeno más la presión parcial del nitrógeno más la presión parcial del hidrógeno superen a la presión atmosférica, a la fuerza necesaria para crear la burbuja dentro del metal líquido y a la presión ferrostática que puede haber en el espacio donde se está generando la burbuja. Si se da esa condición, entonces podemos tener una sopladura originada en este caso en la segregación de gases que ya están en el metal líquido y que pierden solubilidad durante la solidificación. El caso que vamos a mencionar tiene que ver con un periodo de tiempo en que hubo presencia de porosidad en diversas piezas de acero moldeado. En algunos casos era visible a simple vista sobre la superficie de la pieza. Se hacían incisiones mediante oxicorte y se observaba su desarrollo en profundidad, aplicando un electrodo de grafito, en algunos casos un corte con disco. Y el posicionamiento también estaba, en general, se observaban los cortes de montantes en algunos casos y en los laterales de las piezas, a veces del lado de la bajera, a veces del lado del sobre. Se puede ver aquí la evolución de los rechazos a lo largo de prácticamente un año y del conjunto de los rechazos internos, prácticamente la tercera parte internamente dentro de la empresa la denominaron con denominaciones que tenían relación con porosidad, material hidrogenado, rechupes, porosidades, sopladuras. En parte esto se observaba internamente y quedaba rechazado internamente, en parte se generaban reclamos externos. El problema inicialmente se atribuyó a un tema de humedad en el alcohol que se empleaba en la pintura refractaria que recubría los moldes. Dada esa situación, se obtuvo un aprovisionamiento de alcohol con un menor porcentaje de humedad, pero continúa apareciendo la porosidad con características similares. De esa causa, en principio, se descartó. Antes de la aparición del problema, como se usaba chatarra dimensionada, la chatarra dimensionada estaba presentando grasa, aceite y pintura, se empezaron a consumir paquetes de recorte de estampado automotriz, en lugar de chatarra dimensionada. Poros continuaban apareciendo, entonces se supuso la posible presencia de humedad o de aceites en el interior de los paquetes y comenzó una práctica de precalentamiento, una hora a 600 grados antes de la carga del horno. Sin embargo, continuaba apareciendo la porosidad, por lo que se dejó de utilizar paquetes y el problema en principio desapareció. Cuando se fundían estos paquetes se veía humo y olor, se sentía olor. Y también se observó que al cortar con ocicorte las piezas porosas, el humo estaba dejando un residuo blanco. Se hizo una revisión del tema, una especie de revisión post-mortem, luego de todo el año en que se había convivido en parte con este problema.
estudiando la chatarra que se había estado empleando, recortes de las piezas que se habían sido chatarreadas por porosidad, revisión de la información de rutina que se generaba en la empresa, y viendo un poco el proceso de moldeo, el sistema de montantes, el sistema de colada, la fusión y el llenado de las piezas, y se hizo una mirada también retrospectiva sobre las condiciones climáticas durante el periodo que se había analizado. En este caso se producía un 80% de acero de bajo y medio carbono, que seguía las normas SAE, por ejemplo, SAE 1020, la norma STM A216, el grado WSB, etc. Y un 10% de otros aceros, como también SAE 4140, 8620 de baja aleación, aceros inoxidables, por ejemplo, según la norma STM A351 grados F8M, y además un 10% de fundición nodular. Las principales piezas eran cuerpo de válvula y piezas relacionadas. ¿Cómo te va? ¿Sí? No sé si hay algún comentario ahí. No, parece más bien un micrófono abierto. Cuerpos de válvula, entonces, y piezas relacionadas para la industria del petróleo y gas. El equipamiento disponible o las instalaciones disponibles incluían un patio de chatarra, un horno de inducción, un horno de arco, el equipamiento para moldeo y para nollería en arena resina, como es típico en aquellas fundiciones donde en el mix de producción predomina el acero moldeado, instalaciones para rebabado e instalaciones para el tratamiento térmico de las piezas, algo que también generalmente siempre está presente en las empresas que producen acero moldeado. En el patio de chatarra se manejaba chatarra de acero en tres formas, digamos, granel, en tambores, como podemos ver en la foto de la derecha, un recorte de estampado ahí entregados en tambores, y en paquetes prensados que incrementan la densidad y que son favorables para el consumo en hornos de inducción. Al periodo en que estuvo el problema presente, estos paquetes, o en general la chatarra, pasaba un mes y medio en un patio a la intemperie. Se consumían ferroaleaciones, ferrosilicio manganeso, ferromanganeso de bajo, medio y alto carbono, ferrosilicio en piedras, aluminio en lingotes como desoxidante y el recarburante, en principio grafito. Se menciona ahí el recarburante porque también es un aportante, puede ser un aportante de gases, no en el caso del grafito, pero en los casos en que se usa poco de petróleo aporta un 1,5% de nitrógeno, o puede llegar a aportar hasta un porcentaje importante de nitrógeno. La fusión se producía entonces en un horno de inducción de 530 kilowatts, una frecuencia de 1000 Hz, una cuba de 1500 kilos, y se utilizaba, como es típico en las fundiciones de acero, un revestimiento refractario neutro, aluminoso, un cierto porcentaje de óxido de magnesio, que se desinterizaba o espinelizaba, o sea, formaba aluminato de magnesio en seco, con formaleta perdida, la formaleta que se usa para dar la forma al revestimiento, y una duración en el orden de las 65 a 70 coladas. La carga entonces consistía en recarburante, 700-800 kilos de los paquetes de chatarra de acero, básicamente de estampado, recortes de estampado, los retornos, y se utilizaba una desoxidación con ferrosilicio durante el proceso en el horno de inducción y con aluminio en el fondo de la cuchara durante el vertido del acero del horno a la cuchara. Hay una modificación
durante el periodo bajo estudio, donde en algún momento se pasó a utilizar también aluminio durante el proceso de fusión y no solamente en el fondo de la cuchara. El tiempo de fusión estaba en el orden de las 4 horas en un arranque, porque había un precalentamiento inicial con baja potencia, y ya con el horno caliente de 2 a 2 horas y media. El vaciado se hacía con una temperatura en el orden de 1630, 1640 y se hacía un vuelco completo de todo el metal líquido. Había 3 kilos de aluminio en el fondo de la cuchara para desoxidación. La cuchara era básicamente un plástico, estaba revestida con un plástico apisonable de alúmina y magnesita que se precalentaba en un quemador vertical. Y se utilizaba, como a veces sucede en fundiciones de acero moldeado, para prevenir la reoxidación y el pasaje de escoria a los moldes. Tenía un sistema de barra tapón y de busa externa para colar por abajo y disminuir las posibilidades de reoxidación del metal y de pasaje de escoria al molde. Había un sistema de agitado con tapón poroso, agitado con argón por tapón poroso, pero no estaba en uso al momento de esta situación. El moldeo se hacía con arena de río de una granulometría 50-55 y mezclada con una resina y catalizador con 1,4% de resina. Los moldes se recubrían con una pintura refractaria basada en óxido de circonio disuelta en alcohol, y los nollos se utilizaba la misma arena y la misma resina, salvo algunos nollos críticos que se hacían con arena de cromita, que tiene una refractoriedad más elevada. El tiempo que pasaba luego de moldeada la pieza hasta el colado generalmente transcurría un día, salvo en los casos de los fines de semana, que se podía prolongar en 2 o 3 días. Se estudió algún paquete de recortes de estampado. Las dimensiones estaban entre 150 por 200 por 150 milímetros. Son dimensiones más o menos típicas de los paquetes que se usan en los hornos de inducción. Se pesó tal cual, obteniendo un valor de densidad, y después se hizo un quemado con soplete, donde ahí se puede evacuar humedad y se puede evacuar aceite, y perdió un 2% de su peso. El paquete se desarmó para verificar lo que contenía en su interior y se vieron básicamente 2 tipos de piezas, ¿no? Recortes de estampado de formas variadas, prácticamente sin óxido, un bajo espesor, chapa de acero laminada en frío, con aceite y sin óxido, como decíamos. Y después unas tiras oscuras de menor peso, que estaban parcialmente oxidadas. Se analizaron las composiciones respectivas y eran las típicas de los aceros de bajo carbono desoxidados con aluminio para chapa laminada en caliente que luego se lamina en frío, típicas de la siderurgia integrada basada en alto horno por los contenidos bajos de elementos residuales como cobre, estaño, níquel o cromo. Podría ser típicamente proveniente, por ejemplo, de la actual Ternamo Argentina, anteriormente Sideral. En cuanto a la chatarra dimensionada, entregada a granel o en tambores, eran también recortes de estampado con una superficie mate, no presentaban restos de aceite, no presentaban óxidos, y también el análisis químico era el típico de bajo carbono, bajo manganeso, bajo silicio, ausencia de elementos residuales, contenido de nitrógeno bajo, típico de
las siderúrgicas integradas para chapa laminada en frío. Se estudió en particular una pieza, un soporte de cojinete, según la norma STM A216, el grado WSB. Se ven ahí las características de la placa de moldeo y las previsiones para la preparación del molde. Aquí también se analizó la pieza, ya el metal, ya no la chatarra, sino el metal producido por la empresa, un carbono del orden de 0,20, manganeso cerca del 1%, silicio cerca del 0,5%, también tenores de residuales muy bajos, dada la utilización de retornos propios y de chatarra proveniente de siderúrgicas integradas. El tenor de nitrógeno subía respecto a los metálicos a 80 partes por millón, y también desoxidado, fuertemente desoxidado con aluminio, como es típico en las condiciones de acero moldeado, con 0,070 de aluminio. Se cortaron diversas muestras para observar los poros. Se hizo la observación con lupa estereoscópica y también en un microscopio óptico, con y sin ataque. Un ataque conital de 2%, la muestra purida, y la misma muestra con un ataque con ácido nítrico disuelto en alcohol al 2%. De ahí, del aspecto de los poros, surgió otro estudio en relación a la posibilidad de presencia de elementos que a veces contribuyen a disminuir el punto de fusión del líquido interdendrítico en la solidificación, como el boro, pero no se encontraron cantidades significativas. Respecto a la chatarra, quedó claro entonces que se trataba de acero laminado en frío de asalía integrada, con un análisis típico, tanto en lo que eran paquetes como chatarra dimensionada, entregada en tambores o a granel, que por sí misma no contribuía, digamos, a la formación de sopladuras. En el caso de los paquetes sí podía contribuir por el tema del aceite y por la posibilidad de incorporación de humedad, pero no por la chatarra en sí. El acero, típicamente, el contenido de nitrógeno estaba en el orden de los 50 ppm, 80 ppm en las piezas, o sea, había alguna incorporación de nitrógeno en el proceso de fusión y colado. Y el oxígeno disuelto, en este caso en particular, no se medía, pero por el tenor de aluminio involucrado a 0,070, el oxígeno disuelto en equilibrio debía estar, estimamos que muy bajo, en el orden de unas pocas partes por millón. Por lo que quedaba el grueso de los argumentos, digamos, en función de la formación de poros limitado al hidrógeno. En cuanto al aceite, hay dos aspectos. Por un lado, por ejemplo, en el caso de Ternium Argentina, la anterior sideral, el máximo de aceite aplicado a la chapa laminada en frío está en el orden de los 6 gramos por metro cuadrado. Después también hay aplicación de aceite para el embutido, puede haber. En este caso, podemos suponer que en total podría haber 12 gramos por metro cuadrado. Esto es simplemente a los efectos de hacer algún número. Si uno tiene en cuenta el peso del paquete y el espesor de la chapa, podemos tener algo más de 100 gramos como máximo de aceite por cada paquete, o llevado a gramos por kilo de acero del orden de 3 gramos por kilo. Si suponemos a ese aceite una determinada composición o un determinado análisis elemental, y suponemos que eso en este caso 75% de carbono, 10% de hidrógeno, 15% de oxígeno,
y suponemos que esto se incorpora al acero líquido en la fusión. Para una carga metálica que esté compuesta por 2/3 de paquetes, tendríamos ahí un aporte de 25 partes por millón de carbono, 3 partes por millón de hidrógeno y 4 partes, 5 partes por millón de oxígeno. La incorporación de hidrógeno ahí podría ser significativa, ¿no? Estamos hablando de que normalmente los niveles de hidrógeno en los aceros son de unas pocas partes por millón. O sea que podría ser un factor importante ese aporte por parte de los aceites. El otro factor que aporta hidrógeno es la humedad en la carga metálica, en la cuchara, en el molde. Sobre todo, lo que es lluvia caída puede afectar a los paquetes que están en depósito los días previos a la carga, a la intemperie. Y la humedad ambiente puede afectar también a los refractarios de cuchara y al propio molde si tiene un tiempo que pasa hasta que se cuela. Aquí se ve de un estudio clásico, digamos, de lo que es porosidad de Monroe, cómo este factor es tenido en cuenta, y se ve la evolución a lo largo de un año también del porcentaje de humedad y del rechazo por porosidad. Y se observa cómo efectivamente los rechazos por porosidad se incrementan en la etapa donde la humedad ambiente es elevada. Esto también se ha verificado muchas veces en lo que es porosidad, en lo que hace sopladuras, digamos, por gases disueltos en productos siderúrgicos, productos de colada continua, de aceros, donde siempre en la temporada húmeda, sea en la región que sea, si la humedad, si el contenido de hidrógeno típico es de, por ejemplo, 3 partes por millón en la temporada seca, pasa a ser de 5 partes, 6 partes por millón en la temporada húmeda. O sea, siempre se nota esa diferencia en temporadas. Obviamente quienes cuentan con equipos de desgasificación en vacío pueden eliminarlo, pero si no, normalmente uno tiene que, por así decir, trabajar sobre el contenido de nitrógeno y de oxígeno para minimizarlo, porque sabe que en esa temporada le va a subir el tenor de hidrógeno. Basado en esto, se hizo una estadística con valores de una estación meteorológica cercana y se hicieron correlaciones entre los rechazos mes a mes y la lluvia caída mensualmente, también la humedad relativa ambiente de cada mes, y también se tomó la humedad relativa ambiente buscando aquellos meses donde había habido días con más del 90% de humedad. Y se observó no una relación con la humedad relativa ambiente, sino sobre todo con lo que era lluvia caída, lo que apuntaba más a los paquetes. La humedad relativa ambiente puede afectar más, por ejemplo, la permanencia del molde desde que se confeccionó hasta el colado, o el tema de cucharas, otros aspectos del herramental utilizado que pueden influir en la incorporación de hidrógeno al metal líquido. La cuestión que con la humedad ambiente no había una correlación. Con el caso de la lluvia caída, mes a mes sí se observaba una correlación con los rechazos, con el porcentaje de rechazos. Entonces, llegando a las conclusiones, la relación entonces del porcentaje de rechazo por porosidad con la lluvia caída y no con la humedad ambiente, y el hecho de que cuando se dejó transitoriamente de usar paquetes el problema se minimizó, dan idea que el tema pudo haber estado ligado a este factor. Estábamos con tiempos largos de permanencia de los paquetes a la intemperie. También pudo haber habido una contribución del aceite, siempre
presente en estos materiales de la corte de estampado. Obviamente, siempre nos vamos a avanzar en paquetes para la carga de los hornos de inducción, es un tema. Todo lo que sea densidad de la carga es importante para una fusión con bajo consumo de potencia y rápida en el horno de inducción, pero bueno, es evidente que es bueno tener precauciones especiales en caso de tener estiva prolongada de los paquetes en la temporada de lluvias. Bueno, esto es lo que tenía para presentar. Les agradezco la atención. Están aquí mis datos de contacto y también los de Metalon, presente en Facebook bajo la denominación de Metalon y en LinkedIn bajo la denominación de Metalon Consulting. Y quedo a disposición de ustedes por si hubiera comentarios, preguntas o cualquier tipo de